Y desde el gobierno aseguraron que el pago a autopistas no se trataría de una indemnización, sino más bien de una compensación por los perjuicios generados durante los días que se aplicó el peaje a Luca para evitar atochamientos justamente durante los fines de semana largos. Vamos a profundizar en este tema junto a Leonardo Daneri, presidente de COPSA. Leonardo, gracias por estar acá en la mañana informativa. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿cuánto estiman que se pierde por el uso de los peajes a Luca? A ver, no es que se pierda, primero que nada. Sí, habría que ver las cifras de tránsito, pero en general yo lo que quiero comentar es que aquí no hay ninguna indemnización, ni subsidio, ni nada parecido a las concesionarias. Lo que sí hay, si hay alguien que se resulta subsidiado, son los usuarios. Y me explico. El bajar los peajes a 1.000 pesos es una medida de gestión de tránsito que apunta a usar la carretera en las horas que habitualmente está menos congestionada, porque en las horas normales de uso está demasiado congestionada. Entonces, hasta aquí habíamos hecho siempre medidas de gestión que consistían en los fines de semana complejos, en hacer 3x1, 4x0, colocar más cobradores de peaje, etcétera. Pero eso ya no es suficiente. Entonces se decidió aplanar la curva de demanda y usar estas horas valle bajando el precio. Pero eso era una decisión que tomaba la concesionaria para ayudar y era muy esporádicamente, era 1 o 2 veces al año. Actualmente resulta que está la congestión que hay en las autopistas, que cualquier fin de semana ya está congestionada y ni hablar de los fines de semana de verano. Por tanto, lo que apunta esta medida es a regular esto porque ya es muchas veces que se usa al año y se establecieron 14 veces al año. ¿Qué es lo que quiero decir? El que sale beneficiado es la persona que pagó 1.000 pesos en vez de los 2.500 o 2.900 que es habitual. Él resultó beneficiado. Y también resultó beneficiado la persona que pagó la tarifa completa porque se encontró con menos automóviles, gastó menos en su automóvil. O sea, los beneficiados fueron ellos. ¿Quién resultó perjudicado? Depende. Hay concesionarias, por ejemplo, cuyo mecanismo de licitación fue ITC, que se llama Ingresos Totales de la Concesionaria. Es decir, la concesión termina cuando se junta una determinada cantidad de plata que pagó la inversión, la operación y la mantención. A esa concesionaria le da lo mismo que le paguen 1.000 o 2.500. Lo que sí sucede es que la concesión le dura un poquito más. Hay concesiones en que tienen un mecanismo de distribución de ingresos, en que parte de los ingresos va al Estado y parte a la concesionaria. Ahí no da lo mismo, porque cada vez que pasa un automóvil por el pórtico, a la concesionaria se le computan 2.500 pesos en su cuenta, pero si recibe 1.000 pesos pierde. Y hay otras que tienen solo plazo en su licitación. Dijeron, yo voy a operar esta concesión por 20 años, a tal peaje, entonces hicieron su cálculo de modelo de negocios. Si a esa concesionaria se le paga menos de los 2.500 pesos, se le pagan 1.000, efectivamente pierde ingresos. Entonces lo que hace es le compensa a esa concesionaria que efectivamente pierde ingresos con más plazo al término de la concesión. O sea, en el caso específico que se ha mencionado, la 68, creo que son 4 días. Entonces, subsidio aquí no hay. O sea, si uno extrema el argumento, podría haber un subsidio en el sentido que el Estado va a recibir 5 días después de vuelta a la autopista para poder ponerlo en renta nuevamente. ¿Pero solo se va a compensar a este tipo de autopistas que tienen ese contrato? Exactamente, ese contrato. Por eso explico, las que tienen ITC da lo mismo. Ahora bien, con el uso de las carreteras, igualmente, aunque se deje el peaje a Luca, es tanta la gente, ¿no se compensa ahí ya debido a el gran uso que hay justamente en los fines de semana largo o el gran uso que están teniendo también las autopistas, quizás mucho mayor a lo que estaba pronosticado en un principio? A ver, efectivamente el tránsito ha sido mucho mayor del que tienen de capacidad las autopistas. ¿No están ganando ahí más entonces las concesionarias? No, efectivamente no. O sea, a ver, cuando hay mucho tránsito, la capacidad de porteo de la autopista disminuye. No nos olvidemos que al final del día hay puntos, hay singularidades en la autopista en que no caben más autos. Entonces, estos cuellos de botella frenan todo el flujo. No va por ahí la cosa. Ahora, todas estas medidas de gestión cuestan mucho dinero adicional. Por ejemplo, cuando se conifica para colocar 3 pistas de Santiago hasta Rancagua, significa colocar algo así como 20.000 conos. Tener una cantidad gigantesca de personas que están atendiendo, 500, 600 personas que están preocupadas 24/7 de atender esta mayor cantidad de automóviles. No es así, los números no son esos. ¿Eso lo pone en la autopista? ¿Esa gestión? Sí, claro, todo eso gestión. ¿De quién fue el error entonces de no proyectar este número de autos que tenemos actualmente en Chile? ¿Esto de carretera es desde quien pide la concesión en el Ministerio de Obras Públicas? ¿Son las autopistas? El error ha sido de todos y del Estado porque no ha invertido a tiempo. Cuando estas autopistas se hicieron, hace 20 años, teníamos en Chile entre 1 y 2 millones de automóviles. Ahora tenemos
más de 5 millones de automóviles. Y la infraestructura es prácticamente la misma. Particularmente en la urbana, en los últimos 20 años se han construido 6,7 kilómetros de autopistas urbanas. Y de autopistas interurbanas del orden de 600 kilómetros, pero hacia el norte, hacia transversales, pero en la zona central no se han construido. Entonces, el error ha sido de todos. Ha sido que la infraestructura no ha sido considerada una política de Estado y no nos olvidemos que la infraestructura es causa de desarrollo, no consecuencia. No podemos esperar a estar más desarrollados para hacer infraestructura. Tenemos que hacerla antes para ser más desarrollados. ¿Y qué responsabilidad le cabe a las concesionarias? Porque si a mí el Estado me llama, me pide A, yo puedo decir, ¿sabes qué? No vas a necesitar A, vas a necesitar B, porque van a ser más los autos, se necesita más plata. ¿Hay espacio para eso o no? ¿Hay una responsabilidad también de quienes están encargándose del trabajo? A ver, el dueño de la infraestructura es el Estado. Quien planifica, decide cuándo, cómo y dónde se hace el Estado. Pero no hay un diálogo entre el Estado y la concesionaria. Y evidentemente por eso partí diciendo antes que la responsabilidad es de todos, porque no hemos hecho la infraestructura a tiempo. Nosotros somos socios del Estado no en la decisión de cuándo, cómo y dónde se hace, sino en el cómo y cómo se construye, cómo se opera, cómo se mantiene. Ahí somos socios y financiamos. Y además hacemos ingeniería de detalle. Ahí somos socios y nosotros hace mucho rato que venimos diciendo que Chile nos quedó chico. Y el problema que tenemos no es menor, no solo en las autopistas interurbanas, en las autopistas urbanas, en los aeropuertos, en la distribución y manejo de agua, en los bordes costeros. En fin, tenemos un déficit de infraestructura cada vez mayor. ¿Cuántos años estamos atrasados? Uf, aproximadamente. Muchos, 10 por lo menos, porque además tenemos que tener en cuenta que dada la institucionalidad cultural que nos hemos dado, cada vez es más difícil hacer las obras. O sea, no digo que eso esté mal ni bien, pero la fricción que despierta cualquier obra en la ciudadanía, aparte del ambiental, es enorme. Entonces hay que hacer consulta, hay que hacer estudios ambientales, hay que hacer cambio de servicio, hay que hacer, si es que se encuentran hallazgos arqueológicos, hay que obrar. Entonces, en este minuto, si se tomara la decisión de hacer, por ejemplo, una segunda autopista Santiago-Valparaíso, la tendríamos con suerte operando en 10 años más. Por lo tanto, el problema se viene complejo. Entonces, en este minuto estamos haciendo medidas de gestión como esta de, como digo, subsidiar el peaje en ciertas horas que hay menos uso para que se use más la carretera. Al paso que vamos a tener que llegar a una cosa que va a ser quizás mucho más compleja. Vamos a tener que decir, por ejemplo, los fines de semana largos o de verano, la gente que quiera viajar Santiago al Paraíso, las patentes entre 0 y 5 van a poder viajar en la mañana y las entre 5 y 9 en la tarde. O sea, vamos a tener que llegar a racionar la infraestructura. ¿Esto en cuánto tiempo más ustedes proyectan que podría suceder? Si estamos importando 500.000 automóviles al año, bastante luego. Si no hacemos las inversiones, y como vuelvo a decir, estamos en una situación que además las inversiones demoran mucho en hacerse. O sea, usted ve, por ejemplo, la línea 7 del metro, que sería, por ejemplo, una gran solución para el transporte urbano. Si me meto en el tema de las autopistas urbanas, lo que nos ayuda a sacar automóviles de las urbanas es el metro. Va a estar listo con suerte esa línea en 7 años más. Entonces, el problema se nos viene serio. Y ahí viene esta discusión de cuál es el modo de transporte más conveniente. Y volviendo al tema de las autopistas interurbanas, el costo del peaje normal en Santiago del Paraíso, que se están discutiendo, es de orden de los entre 40 y 50 pesos por kilómetro. Cuando se subsidia a 1.000 pesos, el costo baja a 20 pesos por kilómetro, que es una tarifa bastante reducida, dada la comodidad que presta esa autopista en días normales. Leonardo, volviendo al tema justamente este que estamos tocando sobre la compensación o subsidio, entonces, ¿cuál es la rebaja? Si finalmente a lo mejor yo voy a pagar 1.000 pesos, pero a través de otros mecanismos el Estado, que justamente lo puede sacar de mis impuestos, paga esta compensación a las concesionarias. A ver, no es una compensación, es una devolución de ingresos no percibidos. Y en algunos casos... Pero usted me dijo que era compensación. No, yo no he dicho que es compensación. Entonces... Se devuelven los ingresos no percibidos. La concesionaria que tiene un contrato a un determinado plazo, 20 años, con determinada tarifa, sacó sus cuentas para hacer su inversión con ese modelo. Si en vez de cobrar 2.500 pesos recibe 1.000 pesos, está dejando de recibir un ingreso. Lo que está haciendo el Estado es le devuelve esa diferencia de ingresos al término de la concesión con los mismos usuarios que están pasando. Le alarga la concesión 4 o 5 días. Aquí no hay impuestos que estén pagando ciudadanos de Arica para financiar esto. Aquí sí que está corriendo el concepto de que usa paga. Por eso lo que estoy explicando es que si hubiera un subsidio, si yo estiro el argumento, claro, al final del día esa concesión va a durar 5 días más. Esos 5 días de plazo en que el Estado perdió de relicitar nuevamente, o sea, perdió de poner en renta 5 días. Ese sería el único subsidio, entre comillas, que podría haber. Hasta 14 eventos dejaron por año. 14 días por año. ¿Y cuánto es el monto que ustedes estiman que se pierde o se deja de percibir?
A ver, es que habría que sacar una cuenta Por que evento. es compleja. La capacidad de porteo de una autopista por dos pistas normales del orden de los 2.500 a 3.000 vehículos hora. Si usted saca la cuenta que esto se aplica durante 10 horas, son 30.000 vehículos. Si es que tienen esa capacidad de porteo, pues si hay atronchamiento pasan menos. Entonces, 1.500 pesos de diferencia son 30 millones de pesos en un día. Leonardo, ¿y no era el trabajo de las autopistas justamente gestionar correctamente el tránsito? Por supuesto que es gestionarlo, y por eso digo, las medidas de gestión que estamos haciendo son ya casi extremas. Colocar, por ejemplo, conos y segregar pistas en decenas y cientos de kilómetros base tiene un costo enorme. Tener ambulancias, equipos de rescate, grúas, para poder, porque cada vez que se produce una colisión, por pequeña que sea, se produce Pero es parte del negocio tener una autopista también. O sea, yo tengo este negocio y lo asumo con los costos y beneficios que me trae. Sí, jamás hemos estado reclamando aquello, por supuesto. O sea, lo que sí le quiero decir es que uno estudia los negocios en régimen. Y en régimen significan 2.000, 2.500 vehículos por hora, no 4.000 o 4.500 vehículos por hora, que es lo que hemos logrado. Nosotros hemos logrado hacer pasar 4.500 vehículos por hora en una autopista diseñada para 2.500. Eso es gestión. Pero tienen que ser compensados por esta gestión. No, entonces. para nada. ¿No? O devueltos los ingresos que no son percibidos. Lo que pasa es que una medida adicional de gestión es cobrar menos para que la gente se incentive a viajar de noche, por ejemplo. Esa es la gestión tarifaria que permite hacer esta rebaja, gestión tarifaria. Y ahí eso es adicional a todo lo que hacemos nosotros, que es nuestra obligación hacerlo. O sea, cuando pasan más vehículos tenemos que tener más grúas, por supuesto, más ambulancias, más personal. Eso nunca ha estado en discusión. Es parte de nuestro trabajo y es más, es parte de nuestro trabajo buscar las mejores tecnologías en el mundo que nos permitan mejorar esta gestión. Y como afortunadamente en Chile tenemos operadoras de autopistas de clase mundial, tenemos acceso a las mejores tecnologías disponibles. Ahora bien, una cosa es lo que pasa en las salidas de Santiago, los fines de semana largo, pero por ejemplo acá en la ciudad uno ve diferentes autopistas que igualmente colapsan en los horarios punta, que la promesa era pagar y circular libremente, que es lo que está fallando también. La planificación, lo que se pidió también es el atraso en cuanto a las obras públicas. Absolutamente el atraso. En el caso de la ciudad el problema se nos está haciendo cada vez más complejo. Nosotros tenemos dos autopistas urbanas en Santiago. El eje norte-sur, que es la autopista central, y el eje oriente-poniente, que es Costanera Norte. Adicionalmente, el anillo de Américo Vespucio. Eso se construyó hace 20 años, con datos de hace 25 años, en que había 1 millón de automóviles en Santiago, en Chile, y ahora hay 5 millones. Evidentemente quedaron cortas. Por eso yo decía antes que lo que nosotros más necesitamos ahora es hacer más autopistas urbanas, es muy difícil de hacer, ojalá más metro, y todas tienen un costo, todas tienen que pagar. Nosotros hemos estado últimamente en COPSA estudiando el costo de los distintos modos de transporte, y uno tiene sorpresas que son bien interesantes. Por ejemplo, yo ando con un cuadro aquí que se lo quiero dejar, en que muestra los costos, no sé si se alcanza a ver. Sí, lo podemos mostrar a esa cámara. ¿Ya? Se alcanza a ver, pero yo se lo quiero dejar. Aquí está el costo de las autopistas, es del orden de los 134 pesos en hora punta. El costo del metro, que es un excelente modo de transporte, operado por la mejor empresa que tiene el Estado chileno, es 108 pesos por kilómetro. El costo de un taxi es 580 pesos por kilómetro. Entonces, esa es la realidad actual. Nosotros vamos a extender este estudio. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que es caro, qué es lo que es barato, qué es lo que conviene más? Lo que nos tiene que competir a todos, y ahí es el Estado, nosotros los socios que somos los concesionarios y todas las personas que opinan en esto, es que tenemos que integrar inteligentemente todos los modos de transporte, porque si no, no vamos a dar abasto a comunicarnos en nuestra ciudad. Claro, el tema, Leonardo, también frente a lo que pasa, por lo menos en Santiago, es que no se cumple la promesa de pagar y que sea expedito, sino que muchas veces uno está pagando por la autopista y igualmente se encuentra con la congestión o tacos en autopista. Sí, pero esa congestión es muchísimo menor que la que hay en las calles urbanas, en las calles corrientes de la ciudad. Cuando la autopista está congestionada, quiere decir que las calles aledañas están absolutamente paralizada. Claro, pero ¿qué pasa con la promesa de que justamente yo estoy pagando para que sea expedito? A ver, la promesa es hacer una mejor modo de transporte proporcional a la cantidad de autos que hay. ¿Qué es lo que nos sucede habitualmente con las autopistas urbanas cuando se congestionan? Se congestionan porque los vehículos no pueden salir. No pueden salir porque la vialidad aledaña está congestionada. O sea, se taponean la salida. Entonces, se me frena el flujo de la autopista. Pero así y todo, la autopista se mueve a 20 o 30 kilómetros por hora. Así y todo. Que eso, claro, como estamos acostumbrados a andar a 80 o 100, consideramos que es un desastre. Pero en una autopista congestionada igual andamos a 20 kilómetros por hora. En una ciudad, en la Alameda, usted no anda a 2 por hora, perdón, a 5 por hora. En la hora punta. Por eso hay que ver cómo se compara. Pero sobre todo hay que ver los costos.
Entonces, en la medida, por ejemplo, nosotros últimamente hemos tenido, hay peticiones de gente que dicen, bajemos más el precio de los peajes, de los taxis, ¿cierto? ¿Qué nos va a pasar si se baja más el precio del costo de la autopista? Se van a llenar más la autopista, porque no se construyen más. Y por eso pongo el ejemplo que andar en metro, que es un modo de transporte espectacularmente bueno, cuesta 108 pesos por kilómetro. Y ahí usted está pagando solamente la operación y mantención. La infraestructura, lo que costó el metro, que es carísimo, eso sí que lo pagamos todos los chilenos. Ahí paga el chileno de Arica y el chileno de Punta Arenas lo que costó construir el metro. La operación y mantención es lo que paga el pasaje. Entonces hay que tener bastante cuidado de mezclar bien todos los modos, usar bicicletas, automóviles, metro, autopistas, etcétera, para que podamos tener una mejor calidad de vida. Un sistema de transporte integrado. Lo último y brevemente, ya que mencionamos Arica, Punta Arenas, ¿qué pasa con las regiones? Yo creo que ahí también hay un atraso en cuanto a la gestión del tránsito. Son más pequeñas, quizás no hay tantos automóviles, pero se está trabajando en las otras ciudades porque nos preocupamos de las salidas de Santiago, de lo que pasa con las autopistas en Santiago, en la región metropolitana, pero en regiones hay un trabajo ahí. ¿Cómo lo evalúan ustedes? A ver, estamos 100% con lo que está diciendo. O sea, no solo hay menos automóviles, hay más automóviles en la región, en la ciudad. Claro. Yo le invito a estar, por ejemplo, en Castro, un día de semana corriente, y tiene un taco de entrada de 10 kilómetros, y en Talca, y en Puerto Montt, y en Coyhaique, hay que ni siquiera caben los autos en las calles. Evidentemente no hemos hecho la inversión necesaria, no solo de vía urbana, sino que además tampoco hemos hecho las conexiones del caso. No puede ser que tengamos una sola ruta, que es la Ruta 5, que conecta al país. Necesitamos con urgencia una segunda conexión a lo largo del país por la costa. O sea, necesitamos hacer en Concepción, por ejemplo, un metro. Necesitamos hacer vialidad urbana de primer nivel en Puerto Montt, en Talca, en fin, en Antofagasta el transporte es un desastre. Entonces, evidentemente, estamos muy atrasados en regiones. Bueno, atrasados en regiones, parece, a nivel de todo Chile. Exacto. Hay trabajo pendiente. Sí. Leonardo Daneri, presidente de COPSA, gracias por venir a la mañana informativa. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.